Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, bienvenidos. Espero que les guste lo que ven y decidan quedarse un ratito más. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas joyas cortitas, adictivas y prepárense, que les van a romper el corazón en tan solo 9 capítulos. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de esas miniseries que te atrapan desde el primer minuto y te dejan completamente devastado al final, pero de una manera hermosa, ¿saben? De esas que te hacen reflexionar sobre el amor, la vida y todo lo que hay en medio. Así que si están buscando algo para ver en el fin de semana, o simplemente quieren sentir un poquito de drama en sus vidas, quédense conmigo porque les voy a presentar algunas opciones que créanme no los van a decepcionar. Vamos allá. La primera serie de la que quiero hablarles es Immortals. Esta serie de vampiros es una joya oculta en Netflix. Tiene una estética oscura, un ritmo ágil y una historia que te engancha desde el principio. La protagonista, Mia, busca venganza contra el vampiro que la convirtió, y en el camino se encuentra con un grupo de personajes complejos y con sus propios dilemas morales. No esperen una historia de vampiros tradicional. Immortals explora temas como la soledad, la inmortalidad y el precio de la venganza de una manera muy interesante. Los efectos especiales no son de Hollywood, pero la actuación y la narrativa son tan buenas que te olvidas de eso. Además, solo tiene 8 capítulos, así que es perfecta para maratonear. Prepárense para ver sangre, intriga y un poquito de romance oscuro. Immortals se desmarca de las típicas historias de vampiros que hemos visto hasta ahora. No hay castillos góticos ni colmillos exagerados. En lugar de eso, nos encontramos con una Estambul moderna, sumida en la oscuridad y donde los vampiros se mueven entre las sombras de la sociedad. La serie logra crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La trama se centra en Mia, interpretada por el Zinsangu, una joven que fue convertida en vampiro en contra de su voluntad. A partir de ese momento su vida se convierte en una obsesión por vengarse de Dmitri, el vampiro que la condenó a una existencia eterna y solitaria. En su búsqueda, Mia se cruza con Carmen, otra vampira interpretada por Selma Erkek, que se convierte en su aliada y mentora. Juntas intentarán derrocar a Dmitri y poner fin a su reinado de terror. Pero Immortals no es solo una historia de venganza. También explora las complejidades de la inmortalidad y el precio que se paga por ella. Mia se enfrenta a la soledad, al dolor de perder a sus seres queridos y a la imposibilidad de tener una vida normal. La serie plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y sobre lo que significa estar vivo. Además de la trama principal, Immortals también presenta subtramas interesantes que involucran a otros personajes. Hay un grupo de cazavampiros que intentan erradicar a los vampiros de Estambul, y hay otros vampiros que tienen sus propios intereses y motivaciones. Todos estos elementos se entrelazan para crear una historia rica y compleja que te mantiene enganchado hasta el final. Si eres fan de las series de vampiros, pero estás buscando algo diferente, Immortals es una excelente opción. Es una serie oscura, intrigante y con una estética visualmente impactante. Los personajes son complejos y la historia te hará reflexionar sobre temas profundos. Y lo mejor de todo es que solo tiene 8 capítulos, así que es perfecta para una maratón de fin de semana. Siguiendo con las series cortitas y adictivas, no puedo dejar de mencionar Ethos. Esta serie es completamente diferente a Immortals, pero igual de impactante. Ethos nos presenta un mosaico de vidas en Estambul, donde se cruzan personajes de diferentes clases sociales, creencias religiosas y estilos de vida. La historia gira en torno a Merim, una joven mujer de clase trabajadora y religiosa que empieza a tener ataques de ansiedad y busca ayuda psicológica. A través de sus sesiones con Peri, una psicóloga secular y de clase alta, la serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y la secularización, y la identidad en la Turquía contemporánea. Ethos es una serie inteligente, conmovedora y que te hace pensar. No es fácil de ver porque toca temas muy profundos, pero vale la pena el esfuerzo. Es una de esas series que se te quedan grabadas en la mente mucho después de haberla terminado. Tiene 8 episodios y la pueden encontrar en Netflix. Ethos es una serie que te obliga a salir de tu zona de confort y a cuestionar tus propias creencias y prejuicios.
No es una serie fácil de digerir, pero es una serie necesaria en un mundo cada vez más polarizado. La serie se centra en la historia de Meryem, interpretada magistralmente por Öykü Karayel, una joven mujer de clase trabajadora y religiosa que vive en los suburbios de Estambul. Meryem empieza a experimentar ataques de ansiedad y decide buscar ayuda psicológica. Es así como llega a la consulta de Peri, interpretada por Defne Kayalar, una psicóloga secular y de clase alta que vive en el corazón de la ciudad. A través de las sesiones de terapia, Meryem y Peri comienzan a conectar a pesar de sus diferencias culturales y religiosas. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y la secularización, y la identidad en la Turquía contemporánea. Pero también muestra que a pesar de nuestras diferencias, todos somos seres humanos con las mismas necesidades y deseos. Ethos no solo se centra en la historia de Meryem y Peri. También presenta a otros personajes que representan diferentes facetas de la sociedad turca. Hay un hombre de negocios que lucha con su identidad sexual, una familia kurda que busca refugio en Estambul, y una actriz famosa que se enfrenta a la presión de la fama. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y sus propios problemas, pero todos están conectados de alguna manera. Ethos es una serie que te muestra la complejidad y la diversidad de la sociedad turca, y que te hace reflexionar sobre el papel de la religión, la cultura y la identidad en nuestras vidas. Si estás buscando una serie que te haga pensar, que te conmueva y que te desafíe, Ethos es una excelente opción. Es una serie inteligente, conmovedora y visualmente hermosa. Pero prepárate porque no es una serie fácil de ver. Toca temas profundos y te obliga a cuestionar tus propias creencias. Pero vale la pena el esfuerzo. Es una de esas series que se te quedan grabadas en la mente mucho después de haberla terminado. Ahora, si lo que buscan es una serie que les haga llorar a mares, entonces tienen que ver Persona. Esta serie es protagonizada por Haluk Bilginer, un actorazo turco que ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio Aga está devastado por la noticia, pero luego decide aprovechar su condición para cometer crímenes y vengarse de personas que en el pasado le hicieron daño. Persona es un thriller psicológico oscuro y complejo que explora temas como la memoria, la justicia y la moralidad. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, te hace sentir empatía por un personaje que está haciendo cosas terribles. La serie te mantiene en vilo hasta el final, y el final es simplemente devastador. Tiene 12 episodios, pero cada uno es una joya. La pueden encontrar en HBO Max. Persona es una obra maestra de la televisión turca que te dejará sin aliento. No es una serie para ver a la ligera, ya que aborda temas muy delicados como la demencia, la venganza y la justicia por mano propia. Pero si estás dispuesto a adentrarte en una historia oscura y compleja, te aseguro que no te decepcionará. La serie se centra en la figura de Aga Beyolu, un jubilado de 65 años que vive solo en un apartamento en Estambul. Aga es diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad degenerativa que le hará perder la memoria gradualmente. Al principio Aga está devastado por la noticia, pero luego decide aprovechar su condición para llevar a cabo una venganza largamente planeada. Aga comienza a asesinar a personas que en el pasado le hicieron daño, justificando sus crímenes con la excusa de que pronto olvidará lo que hizo. La serie explora la mente de Aga, mostrando su confusión, su frustración y su determinación. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente brillante, logrando transmitir la complejidad de un personaje que es a la vez víctima y verdugo. Pero Persona no es solo la historia de un asesino con Alzheimer. También es la historia de Nebra Elmas, una joven policía que es asignada al caso de los asesinatos. Nebra es una mujer inteligente y decidida que está dispuesta a llegar hasta el final para resolver el misterio. En su investigación, Nebra se cruza con Aga y comienza a sospechar de él. La serie juega constantemente con la ambigüedad, haciéndote dudar de la culpabilidad de Aga. ¿Está realmente cometiendo los asesinatos o es solo una víctima de su enfermedad? ¿Es un justiciero que está vengando a las víctimas del pasado o es simplemente un loco que está aprovechando su condición para salirse con la suya? Persona es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad y la memoria. ¿Qué es lo que nos define como personas? ¿Nuestros recuerdos o nuestras acciones? ¿Es justificable la venganza incluso si se lleva a cabo por una persona que está perdiendo la memoria? Si estás buscando una serie que te haga pensar,
que te conmueva y que te mantenga en vilo hasta el final, persona, es una excelente opción. Pero prepárate porque es una serie oscura y perturbadora que te dejará pensando en ella durante mucho tiempo. Cambiando un poco de género, si les gustan las comedias románticas, pero con un toque de drama, les recomiendo 50M2. Esta serie cuenta la historia de Golge, un sicario que trabaja para un poderoso mafioso. Después de cometer un error, Golge se ve obligado a huir y se esconde en un pequeño taller de sastre en un barrio humilde. Allí se hace pasar por el hijo perdido del sastre y empieza a vivir una nueva vida. 50M2 es una serie divertida, entretenida y con un corazón enorme. Los personajes son adorables y la historia te atrapa desde el principio. Tiene un toque de humor negro, pero también te hace reflexionar sobre la redención y la búsqueda de la identidad. Tiene 8 capítulos y la pueden encontrar en Netflix. Es perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría en tu vida, aunque también te va a sacar alguna que otra lagrimita. 50M2 es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la familia y sobre la capacidad de cambiar y encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. La serie se centra en la vida de Golge, un sicario frío y calculador que trabaja para un poderoso mafioso llamado Servet. Golge es el mejor en lo que hace, pero su vida da un giro inesperado cuando comete un error que lo pone en peligro. Para escapar de Servet, Golge se ve obligado a huir y se esconde en un pequeño taller de sastre en un barrio humilde. Allí Golge se hace pasar por el hijo perdido del sastre, un anciano llamado Mutar que vive solo y que está esperando el regreso de su hijo desde hace años. Golge, que nunca ha tenido una familia ni una vida normal, comienza a adaptarse a su nueva identidad y a conectar con los vecinos del barrio. Pero su pasado como sicario no lo deja en paz. Servet está decidido a encontrarlo y a vengarse de él. Golge tendrá que proteger a su nueva familia y a su nueva identidad, mientras lucha contra sus propios demonios y trata de redimirse por sus errores del pasado. 50M2 es una serie que te sorprenderá por su mezcla de géneros. Tiene elementos de comedia, de acción, de drama y de romance. Pero lo que la hace realmente especial es su corazón. Los personajes son adorables y la historia te atrapa desde el principio. Si estás buscando una serie que te haga reír, que te conmueva y que te entretenga, 50M2 es una excelente opción. Es perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría en tu vida, aunque también te va a sacar alguna que otra lagrimita. Y hablando de alegría y lagrimitas, no puedo dejar de mencionar The Protector. Esta fue una de las primeras series turcas originales de Netflix y aunque al principio tuvo algunas críticas, creo que vale la pena darle una oportunidad. La historia gira en torno a Hakan, un joven que vive en Estambul y que descubre que es el último protector de la ciudad. Tiene que luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruir Estambul y a sus habitantes. The Protector es una serie de fantasía con elementos de acción, romance y drama. Los efectos especiales no son increíbles, pero la historia es entretenida y los personajes son carismáticos. Además, te permite conocer un poco más de la cultura turca y de la historia de Estambul. Tiene 4 temporadas, pero la primera es la más corta, con solo 10 episodios. Si les gustan las historias de héroes y villanos, esta serie les va a gustar. The Protector es una serie que te transportará a un mundo de fantasía y aventura. Es una historia sobre el destino, sobre la responsabilidad y sobre el poder del amor y la amistad. La serie se centra en la vida de Hakan, un joven que trabaja como vendedor ambulante en el Gran Bazar de Estambul. Hakan es un chico normal y corriente hasta que un día descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero legendario que tiene el poder de proteger Estambul de las fuerzas oscuras que la amenazan. Hakan se ve obligado a asumir su destino y a luchar contra los Inmortales, un grupo de seres malvados que buscan destruir la ciudad y sumirla en el caos. Para ello, Hakan contará con la ayuda de Zeynep y Kemal, 2 miembros de la Orden de los Leales, una organización secreta que ha protegido Estambul durante siglos. Juntos, Hakan, Zeynep y Kemal tendrán que enfrentarse a los Inmortales y a sus secuaces, mientras descubren los secretos de su pasado y aprenden a controlar sus poderes. La serie te mostrará lugares emblemáticos de Estambul, como la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar, y te permitirá conocer un poco más de la cultura turca y de su rica historia. The Protector es una serie que te entretendrá desde el principio hasta el final.
Tiene escenas de acción emocionantes, momentos de romance y drama, y personajes carismáticos que te robarán el corazón. Si eres fan de las series de fantasía y de las historias de héroes y villanos, The Protector es una excelente opción. Es una serie entretenida, visualmente atractiva y con una historia que te atrapará desde el principio. Finalmente quiero hablarles de una serie que no es tan conocida, pero que me encantó, Aleph. Esta serie es un thriller policial con toques de misticismo. La historia gira en torno a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que avanzan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a la historia otomana. Aleph es una serie oscura, intrigante y visualmente impresionante. La fotografía es preciosa y la banda sonora te mete de lleno en la atmósfera de la serie. Los personajes son complejos y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Tiene 8 episodios y la pueden encontrar en Blue TV, una plataforma de streaming turca. Si les gustan los thrillers policiales con un toque de misterio y misticismo, tienen que ver Aleph. Aleph es una serie que te sumergirá en un mundo de misterio y conspiración. Es una historia sobre la búsqueda de la verdad, sobre la lucha contra el mal y sobre el poder de la fe y la razón. La serie se centra en la investigación de una serie de asesinatos rituales que están ocurriendo en Estambul. Los asesinatos están relacionados con antiguos rituales sufíes y con la Cábala, una tradición mística judía. Para resolver el caso, la policía asigna a dos detectives muy diferentes, Kemal, un detective joven y escéptico que se basa en la lógica y la ciencia, y Setar, un detective experimentado y creyente que se guía por su intuición y su fe. Juntos, Kemal y Setar tendrán que trabajar en equipo para descifrar las pistas y descubrir la verdad detrás de los asesinatos. A medida que avanzan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a la historia otomana y que involucra a personas poderosas e influyentes. Aleph es una serie que te sorprenderá por su atmósfera oscura y misteriosa. La fotografía es preciosa y la banda sonora te mete de lleno en la atmósfera de la serie. Los personajes son complejos y la historia te mantiene en vilo hasta el final. Si eres fan de los thrillers policiales con un toque de misterio y misticismo, Aleph es una excelente opción. Es una serie inteligente, visualmente impresionante y con una historia que te atrapará desde el principio. Y bien, ahí lo tienen. 6 series turcas cortas, adictivas y que les romperán el corazón. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que encuentren algo que les guste. Recuerden que estas son solo algunas opciones, hay muchas más series turcas increíbles por descubrir. En resumen, hemos hablado de Immortals, una serie de vampiros oscura y adictiva, Ethos, un drama social que te hace pensar, Persona, un thriller psicológico con una actuación magistral, 50M2, una comedia romántica con un toque de drama, The Protector, una serie de fantasía con héroes y villanos, y Aleph, un thriller policial con toques de misticismo. Todas estas series tienen algo en común, son cortas, adictivas y te dejarán pensando en ellas mucho después de haberlas terminado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles de estas les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.